¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada, día jueves, día del análisis internacional de Raúl Sor. Vamos, por cierto, a hablar de Donald Trump porque, bueno, se metió con algo que de alguna manera a toda América compromete. Lo que se conoció en algún momento como la doctrina Monroe, que era la capacidad de Estados Unidos de defender a todo el resto del continente americano, incluyendo Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Bueno, ha señalado que hay que hacer cambios en esta doctrina Monroe y que, como muy bien lo acaba de decir, ustedes no lo escucharon, pero lo van a escuchar ahora, Raúl, le están calificando ya no como la nueva doctrina Monroe, sino que como la doctrina Don Roe, por Donald. ¿Qué significa esto en términos precisos, Raúl? Bueno, la teoría en el siglo XIX, la doctrina Monroe, planteó que América para los americanos. Y esto, claro, uno lo puede entender de manera generosa, todos somos americanos y este es nuestro continente, y era una defensa frente a las potencias imperiales del siglo XIX, las clásicas Gran Bretaña, España, sí, Bélgica, Holanda, etcétera. Y bueno, Estados Unidos dijo, esto, América para los americanos. Pero en realidad lo que quería decir, como Estados Unidos, los estadounidenses dicen, cuando dicen América... Dicen ¿no? Estados Unidos. Exacto. Y eso es exactamente lo que es la doctrina. América para Estados Unidos. Y esto, Estados Unidos empezó a ejercerla y tuvo bastante éxito y mantuvo fuera de la región, en acuerdo con los movimientos libertarios, que eran muchos de ellos proestadounidenses y muy afines a la guerra de independencia que había librado Estados Unidos contra los británicos, y había una coincidencia de intereses e ideales. Y bueno, pero claro, con el tiempo esto fue cambiando y Estados Unidos consolidó su presencia en el continente, pero Estados Unidos, una vez que creció y tenía la fortaleza, dijo, abramos América Latina, no hay problema. Nosotros tenemos confianza en nuestra capacidad de competir y vamos a competir con todo. Si Japón quiere competir acá, muy bien, nosotros, nuestra industria automotriz, nuestras grandes industrias, van a competir como cualquier otro, y Estados Unidos promovió la globalización y la apertura, es decir, teórica, las teorías económicas propuestas por Estados Unidos decían, adelante, que gane el mejor, con la certeza o la convicción de que ellos eran los mejores, y en muchos casos sí lo eran. Y por lo tanto, hubo un periodo en que algunos interpretaron como el abandono de América Latina, que Estados Unidos ya no se preocupaba, y en realidad era verdad, pero salvo que no necesitaba hacerlo, porque tenía todas las bases para, por ejemplo, desarrollar materias primas y intervenir económicamente en los distintos países. Y cuando algo se salía del orden imperial, bueno, Estados Unidos, sobre todo en Centroamérica, en el Caribe, intervenía militarmente en forma muy puntual, no de manera colonial, no para hacerse de un país y gobernarlo permanentemente, sino que para rectificar su curso, y una vez que consideraban que estaba de nuevo donde debería estar, muy bien, adelante. Fíjate que yo he visto pocas veces que se agregue un concepto tan potente como la palabra americanos para representar un país. Y sin embargo, estoy hablando de esto de Estados Unidos. Yo vivía allá y cada vez que ellos dicen América, están hablando de Estados Unidos, no están hablando de toda América. El continente se reduce básicamente a un país. Y eso, fíjate que tiene llamémoslo así, un valor en términos, si tú quieres, de lenguaje, un valor simbólico
impresionante, porque tú ves en todas las películas que hablan de de Americans, y están hablando de Estados Unidos, Claro. de los estadounidenses. No están hablando de que América va a pasar algo. Ellos tuvieron la capacidad extraordinariamente talentosa de transformar el nombre de un continente completo Se apoderaron completamente. en el nombre de su país. Exacto. Y eso funciona todavía hasta el día de hoy. Bueno, claro, y ahora en la medida que ha comenzado a surgir una serie de, digamos, un cierto aislacionismo, y más que un movimiento aislacionista en Estados Unidos, que es el MAGA, Make America Great Again, hagamos Estados Unidos, hagamos América grande otra vez. Lo que quieren decir... Pero se están refiriendo a Estados Unidos. Sí, claro, por supuesto. Cuando un estadounidense dice América, se refiere a Estados Unidos, como tú lo has señalado. Sí. Bueno, lo que está diciendo este movimiento MAGA, que es uno de los principales sustentos del gobierno de Trump, es ¿por qué tenemos que estar metidos en tantas disputas y situaciones en el mundo? Que el mundo se arregle. Hay pobreza, bueno, ellos sabrán que trabajen más, que se las arreglan como pueden, que cada nación se rasque con sus propias uñas. Nosotros debemos preocuparnos ante todo de Estados Unidos y hacer Estados Unidos grande nuevamente, y por eso queremos aislarnos y queremos tener cada vez menos participación en los conflictos mundiales. Y en este nuevo documento de Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que viene de ser publicado, plantean dos grandes temas. Uno es Europa es una cultura decadente. Europa ya no es la sombra de lo que era, ni va a volver a serlo. Y por lo tanto, saquémonos de encima los europeos. Ya tuvimos que intervenir 2 veces en Europa en 2 guerras mundiales, porque los europeos no se pueden rascar con sus propias uñas. Bueno, ya llegó el momento de decir basta, y han dicho, bueno, se acaba la organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la alianza entre Europa y Estados Unidos, está bien, nosotros no vamos a financiar esto. ¿Quieren armas norteamericanas? Claro, se las vendemos, pero se las vendemos. Se acabaron los Plan Marshall, todas las franquicias que tenían los europeos, y sobre todo que los europeos, desde la perspectiva estadounidense, se han ido a la cochihuahua, como se dice vulgarmente, que es no gastar en defensa lo que deberían gastar si realmente están preocupados de Rusia y de Porque tienen alguna amenaza. al guardaespaldas, digamos. Claro, dicen, están recostados en nosotros gastamos más del 3% de nuestro Producto Interno Bruto en defensa. Los europeos, hay algunos de ellos que no llegaban ni siquiera al 1%. Y lo único que querían era que nosotros emplazáramos tropas en Europa, que les diéramos el paraguas nuclear, en fin, una serie de garantías. Eso se acabó. Ahora, algo de verdad tiene en ese precepto Trump, digamos, en el sentido de que hubo países que se quedaron muy cómodos pensando que cualquier cosa que les pasara tenían al gran papá estadounidense que iba a actuar. Es absolutamente cierto, pero el gran papá, como tú lo denominas, estaba muy contento de que fuera así. Es decir, Sí. Estados Unidos fomentó la dependencia de los europeos. Y no se preocupen, muchachos, acá está tío Sam, si hay algún problema, nosotros los vamos a enfrentar. Pero, claro, nosotros fijamos las reglas del juego a nivel mundial, y este es el precio que ustedes tienen por aceptar esas reglas ¿Y cuál del ha juego. sido, Raúl, la recepción de esa nueva parada estadounidense en el resto del mundo? Bueno, y sobre todo con el fin de la OTAN. Bueno, en Europa ha sido de shock absoluto. Es decir, hay, digamos, sobre todo los países que eran más dependientes, en muchos sentidos, de Estados Unidos, como hasta cierto punto Alemania, Gran Bretaña. Francia siempre tuvo una política más autónoma de defensa, y en una serie, en política exterior, tenían una, digamos, marcaban su propio Rumbo. derrotero. Pero otros, como Alemania y Gran Bretaña, se han visto muy, muy afectadas por este cambio de Estados Unidos, y están
tratando de corregir sobre la marcha. Y bueno, este documento le deja muy claro a los europeos que estamos en una nueva época, que ya no pueden contar con Estados Unidos. Estados Unidos se retira de Europa y ustedes, europeos, se hacen cargo de vuestra seguridad, porque nosotros tenemos otro tema. Me refiero a Estados Unidos, nosotros nos queremos preocupar de nuestro competidor principal, que es China. Y bueno, el otro gran sector que resulta, y una de las novedades, es justamente esta nueva doctrina Monroe, que es América Latina, donde Estados Unidos siempre, digamos, siempre se dijo esto era el patio trasero. Bueno, realmente vuelve a decir, sí, este es el patio trasero y nosotros no vamos a permitir que ingresen potencias hostiles a esta región. Y en concreto, esto está dirigido esencialmente a China. Europa ya no es una potencia hostil para Estados Unidos, como lo pudo haber sido en el siglo XIX, tampoco Rusia, y Estados Unidos empieza un viraje, pero muy marcado, en que de pronto amistad y abrazos con Rusia. Rusia ya no es el enemigo clásico, es decir, todas las películas estadounidenses, toda la ideología estadounidense era el peligro soviético, el comunismo que avanza. Eso desaparece y de pronto el simpático Putin, nuestro querido amigo, con el cual nos entendemos perfectamente, pasa digamos, al plano de, claro, hay disputas con él, hay cosas que no nos gustan, se le está pasando la mano en Ucrania, pero todo eso es secundario y Estados Unidos está dispuesto, hasta en gran medida, a sacrificar parte de Ucrania a manos de Rusia. Y Estados Unidos, digamos, el presidente Trump dice, no es que yo estoy dispuesto a sacrificar, yo reconozco cuál es la realidad. Y la realidad en el terreno es que los ucranianos han perdido la guerra. Y yo, digamos, ¿qué quieren? ¿Que mande tropas estadounidenses a revertir esa situación? Eso no va a pasar. Y si no va a pasar eso, los europeos no van a mandar tropas a morir por Ucrania. Bueno, seamos realistas, reconozcamos la realidad, han perdido la guerra y van a tener que sacrificar territorio, que es doloroso, claro que sí, pero ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Perdieron. ¿Y de qué? Pero se lo ha dicho así, sí, explícitamente. Hay otro hecho que está todavía pendiente, que tiene un parecido muy grande a lo que está pasando en Ucrania y que tiene como principal protagonista a China. Estoy hablando de Taiwán. Bueno, ahí hay un tema también que durante cuánto tiempo no hubo toda una, qué sé yo, una preparación para lo que eventualmente podía ser porque había que defender Taiwán para que los chinos no lo invadieran. Bueno, ¿qué pasa ahora? Ya ese tema dejó de ser. China no ha dejado de ser, pero Estados Unidos está tomando distancia y en alguna medida está, digamos, por supuesto que sigue generando alianzas y en el sudeste asiático para enfrentar a China. Y claro, como China es su rival directo, su competidor directo, bueno, hay muchos que dicen eso no necesariamente lleva a un conflicto armado, pero los riesgos de un conflicto armado son importantes y si uno ve, por ejemplo, la propia política militar de China, es una política a mata galope, es decir, todos los días los chinos están inaugurando, mostrando un nuevo avión, un nuevo buque, un desarrollo tecnológico bélico, de manera que en Estados Unidos también existe una preocupación con fundamento de qué puede pasar en caso de un conflicto con China. Es decir, hace 20 años se daba por seguro que China, bueno, sí, podría ser como la guerra de Corea, grandes masas de soldados enviados al sacrificio por parte de China y para ser barridos por la tecnología militar norteamericana. Hoy día ya no es el caso. Ahora, ahí hay otro punto que lo hemos conversado con anterioridad y que tiene que ver con que hay países que tienen ya sea o cualidades muy específicas
o tienen productos que son esenciales para el futuro, para la construcción de tecnología, en serio, pero que están, bueno, en ese país y no en otros. Esta lógica, por ejemplo, de las tierras raras, para construir todo tecnológicamente una serie de armas y Todos estos minerales, claro. todos estos minerales, por ejemplo, no están desperdigados de forma pareja en todas partes, están en algunos lados. Y cuando y los chinos tienen un cierto monopolio, sobre todo en la manufacturación de ellos. Bueno, y cuando entonces se tiene conciencia de que el futuro, por ejemplo, de defensa necesita ese producto, bueno, me imagino que ahí hay un aliciente, un acicate más para que se pueda producir una situación incómoda. Eso, bueno, de todas maneras. Y en ese plano, justamente en esta estrategia de defensa nacional que viene de publicar Estados Unidos, dice América Latina, para los americanos. Es decir, acá China no va a tener entrada. Y esto es un tema que hay que tomarlo muy en serio para todos los países latinoamericanos, cómo se relacionan con China, porque igual para quizás el grueso, el grueso de las naciones de la región, su principal socio comercial ya es China. De manera que cuando te dicen, aquí vamos a parar a China y nosotros vamos a reejercer nuestra hegemonía, es decir, esto va a generar una serie, y lo hemos visto en Chile, ¿eh? Lo hemos visto en proyectos mineros, lo hemos visto en una serie de situaciones en que Estados Unidos ha dicho, ustedes quieren visa waiver, es decir, visa libre a Estados Unidos, bueno, pero si proceden con ese contrato, esto abre un signo de interrogación, y esto ha estado pasando en una serie de países, y hay lugares, por ejemplo, especialmente en Perú, con la construcción del gran puerto en Perú, donde Estados Unidos dice... Puerto chino. Claro. Momento, aquí es decir, estamos empezando a ver los activos de una presencia consolidada China. Ya esto no es simplemente comercio, sino que China ya está poniendo bases en distintos países, y eso es una amenaza Ahora, para nosotros. Hay ciertas cosas, Raúl, te lo pregunto al final, hay ciertas cosas que tienen un simbolismo particular. Si es que China, te pongo un ejemplo, fuera naturalmente la zona que produce más cerezas en el mundo, bueno, tú entenderías que las cerezas chinas tienen un valor particular, etcétera, acá allá. Pero cuando tú estás compitiendo con un país que hasta hace 50, 60 años atrás era un país emergente, qué sé yo, con harta población y todo, pero que hoy día es un país que te gana a veces y que te desafía en la construcción de automóviles, en las cosas que tú siempre consideraste, los estadounidenses consideraron, nadie nos gana en esto. Bueno, ahí pasó un fenómeno que yo creo que no se percibió en un momento dado. Y hoy día probablemente China exporta más autos y que son extraordinariamente buenos que Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos perdió en una apuesta que viene con su historia. Estados Unidos se hizo grande gracias al petróleo, y por lo tanto el auto gasolinero... El combustible, claro, era básico. Es la base o uno de los pilares del desarrollo industrial de Estados Unidos, y Estados Unidos fue el gran popularizador del automóvil, y bueno, en la medida que Estados Unidos se mantuvo y se aferró a esa tecnología, ahora aparece la electromovilidad, y la electromovilidad da el cambio climático, es decir, las emisiones de dióxido de carbono, las amenazas climáticas que vive el planeta, y una serie de otras condiciones que hacen que el viejo vehículo de combustión interna es cada vez más cuestionado. Claro. Y emerge con una vitalidad increíble el auto eléctrico. Bueno, y China aparece como el rey, el gran adalid de la electromovilidad,
Y bueno, lo vemos ya en Santiago, lo vemos en distintos lugares del mundo, los buses eléctricos, y cómo eso mejora la calidad de vida, baja la contaminación. Y bueno, y Estados Unidos, que antes era un gran exportador también en el transporte público, ha ido quedando atrás, completamente relegado, y de no cambiar va a perder completamente esta carrera en una industria, me refiero a la electromovilidad, que es una industria decisiva de nuestro siglo. Y peor que eso, Estados Unidos se ha anclado en esta nostalgia que la expresa muy bien Trump cuando dice drill, baby drill, perfora, nena, perfora, es decir, petróleo, 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 y le ha dado una serie de franquicias a las empresas petroleras y que pueden tener explotaciones submarinas y así sucesivamente. Bueno, esto es muy amenazante a la larga para Estados Unidos, que por todo lo que sabemos hasta ahora, esta carrera la está ganando, pero la va a ganar abrumadoramente China, y esto para Estados Unidos es un problema mayor. Va a ser un problema Y serio. esto se refleja después, lo llevan a la política a través de este documento de estrategia nacional y dicen, no, a chinos le vamos a parar el carro, y no te extrañe que si en algún momento van a empezar el cuestionamiento de los vehículos eléctricos chinos, que por alguna razón tienen una capacidad de espionaje, que digamos, tienen algún mecanismo que puede poner en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos, y que por lo tanto Estados Unidos dice, por nuestra seguridad nacional, aquellos países que importen masivamente autos chinos, que tienen dispositivos que pueden ser utilizados eventualmente, quién sabe, esos países van a tener restricciones con nosotros, y yo creo que estamos caminando hacia ese conflicto en la región. Está bien interesante porque se está produciendo una transformación en términos de quién es el amo, en términos tecnológicos de creación de nuevas invenciones, y esa pelea se ve... Nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo bajo el sol. Nada bajo el sol. La historia de la humanidad se la ha pasado. Así es, pero claro, está llegando a situaciones donde ya el ser humano va a tener que terminar mirando. Sí. Veamos el libro. Un libro de un autor muy conocido, he leído varios libros de él y todos me han gustado mucho, de Malcolm Gladwell. Bueno. Es un gran ensayista, sí, muy ingenioso y muy riguroso también en los contenidos. Este es La venganza del punto clave. El original se llamaba digamos, punto clave o punto de inflexión. También hay libros del mismo autor que llevan como el punto de inflexión. Es decir, el punto en que las cosas cambian completamente y se ha generado un nuevo fenómeno. Es decir, se podría decir en términos dialécticos, el punto del salto cualitativo, en que una cierta acumulación de cantidad se transforma en una nueva cualidad. Esto es justamente el punto de inflexión o punto clave. Bueno, Gladwell escribe muy bien y estos son una serie de ensayos un poquito trasnochados, diría yo, en el sentido de que vuelve sobre el libro original. El libro original era el punto clave y esta es la venganza del punto clave, es decir, es una revisión y toma una serie de casos, por ejemplo, analiza asaltos bancarios en algunos lugares, algunos estados de Estados Unidos, y por qué se producen y cómo se eligen. Y está bien, pero esto es un ensayo más o menos doméstico en cuanto a lo que pasa en Estados Unidos. Sin embargo, tiene otro extraordinariamente interesante que es sobre la epidemia de los opioides en Estados Unidos. ¿Y cómo se dio esto? Y él explica muy bien cómo los laboratorios, y específicamente Purdue, la empresa, digamos, de Purdue, desarrolló un analgésico, un calmante contra el dolor que tenía cantidades pequeñitas de opio, pero no eran tan pequeñitas. Y inmediatamente cómo la empresa que comenzó a comercializar sus productos
en los estados más pobres de Estados Unidos, sobre todo estados mineros, donde había mucha gente que sufría de problemas musculares, producto del trabajo físico, y que necesitaban algún Estimulado. sí, un calmante, y dijeron, esto tiene cantidades pero insignificantes de opio que de ninguna manera son adictivos. O sea, a sabiendas, esto es idéntico a la política de las tabacaleras que sabían perfectamente el daño de la nicotina, decían, no, es decir, hay gente que se muere, hay muchos que fumaron toda su vida y nunca les pasó nada. No, pero la gran mayoría de los que fumaban Sí, sí claro. les pasaba. Bueno, esto es exactamente la misma historia y la perversión absoluta por parte de la familia Purdue, que es la propietaria de, digamos, o los desarrolladores de estos opioides y que se vendieron masivamente y la asociación que tuvieron con una serie de empresas de asesoría que comenzaron a estudiar cómo multiplicar Claro. en forma masiva este ¿Eso consumo. está, eso está todavía vigente? No, la empresa quebró. La empresa quebró. Quebró y ha tenido que pagar indemnizaciones enormes. Sí. Y hicieron trampa también en eso, como suele decir, esto pasó a manos de abogados y los abogados alegaron la inocencia, que no sabían. Es lo mismo que las tabacaleras. Ya. De cuándo supieron de que esto era tóxico y bueno, la evidencia científica. Sí, hay evidencia, pero no es concluyente, Claro. porque hay un caso que, digamos, para que sea ciencia, tiene que ser el 100% de los casos, pero es el 99%, y así, por ponértelo de Ya, alguna ¿cómo se manera. llama el libro? El libro se llama La venganza del punto clave, y este ensayo sobre los opioides en Estados Unidos es muy interesante, Ok. y en particular el rol de médicos inescrupulosos, y esto es interesante porque, digamos, le llamaban médicos nucleares y supernucleares aquellos que estaban dispuestos a recomendar estos Opio. opioides, pero la gran mayoría de los médicos y de las asociaciones médicas estadounidenses lo rechazaron. Y hay estados, y esto es bien interesante, California, Nueva York, no tuvieron grandes problemas de opioides porque no se les permitió. Los estados regularon y exigían una serie de Un estándar certificados. distinto. Y ahí te vuelve con mucha fuerza el rol del Estado, o sea, y la protección que el Estado debe ejercer, porque claro, si tú estás padeciendo de un dolor y el médico de buena fe te dice, toma esta pastillita, se va a sentir mejor, y efectivamente te sientes mejor, Es la autoridad. claro. Él sabe. O ella. Bueno, muchas gracias. El libro, repitámoslo de nuevo. Sí, Malcolm Gladwell de Taurus, La venganza del punto clave. La venganza del punto clave. Muchas gracias, Raúl Sor. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos el próximo lunes. Que le vaya muy bien.